Hermanos, buenos días. Estamos tratando en nuestras exposiciones el tema de la redención particular. Y hemos deseado, bajo este tema, responder a la pregunta: ¿por quiénes fue Cristo a morir en la cruz? O de otra forma, o planteada de otra forma, ¿qué fin específico tuvo la redención? ¿Hacer posible la salvación de toda la humanidad o asegurar la salvación de los elegidos? Y para responder esta pregunta habíamos dicho que debemos tener al menos tres cosas. Bueno, debemos tener muchas cosas claras de verdad, pero en el preciso momento, al menos tres cosas fundamentales. La primera es la naturaleza de la expiación. Es decir, si queremos responder adecuadamente esta pregunta, ¿por quiénes Cristo murió en la cruz?, deberíamos entender, hermano, la naturaleza de la obra de expiación. Es decir, en qué consiste y cuál es la característica fundamental de esta obra. Lo segundo que deberíamos entender es el uso que la Escritura le da a la palabra mundo o todos. Todos. Y cuando logremos entender esto en las Escrituras, la respuesta va a ser más fácil. Y el tercer punto es el efecto de la obra de Cristo. ¿Qué efecto tuvo la obra de Cristo? Si pudiéramos mirar en la palabra de Dios, ¿qué efecto produjo el que Cristo fuera a la cruz? Pudiéramos responder esta pregunta, es decir, ¿Cristo logró algo en la cruz? El Padre, ¿cómo tomó esta obra? ¿Se cumplió el propósito por el cual Cristo fue a la cruz? Bien, y aquí entramos en nuestro tema haciendo una aclaración. Hermanos, si creemos que Dios Padre elaboró un decreto de salvación desde antes de la fundación del mundo, elaboró un decreto por el cual salvar a toda la humanidad. Piense eso un momento. Padre dice: quiero, y es mi plan, y es mi deseo, salvar a toda la humanidad. Así que toma a su Hijo y lo envía al mundo. Y el Hijo tiene el mismo plan que el Padre: salvar a toda la humanidad. Y se va a la cruz para salvar a toda la humanidad. Respóndame algo. ¿Ese plan tuvo éxito o fracasó? ¿Ve usted que toda la humanidad se salva? Hermanos y amigos, ¿ven ustedes toda la humanidad rendida a Cristo? Entonces, ¿ese plan funcionó o fracasó? Fracasó. De hecho, hermanos, si aceptamos que nuestro Señor Jesucristo vino para la salvación, es decir, para salvar a toda la humanidad, y que si el Padre tenía ese mismo propósito, hermanos, ese propósito no se ve hoy cumplido. Ese plan fracasó así. Y planteado así, hermano, la palabra plan, decreto o propósito es sinónimo de anhelo o suspiro. Si se lo planteo así, como se lo acabé de plantear. Y muchos piensan así de Dios, que cuando se dice Dios planeó tal cosa, es como si Dios anhelara y suspirara por querer hacerla. Y hermano, se despoja a la palabra plan, decreto, del significado que tiene. ¿Por qué? Porque en Dios, hermano, todos los planes no son anhelos ni suspiros que Él da.
Él no suspira diciendo, ay, ¿quién me diera que yo pudiera hacer esto? No, mi hermano, eso lo pensamos usted y yo. ¿Por qué? Porque usted y yo, para realizar nuestros planes, dependemos de muchas cosas a nuestro alrededor. Pero pregúntese, hermano, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿de qué depende Dios para llevar a cabo sus planes? De nada, mi hermano y amigo. Así que no cabe dentro de la lógica bíblica que el Padre haya planeado algo y haya enviado a su Hijo y ese plan haya fracasado, hermano. Pero si lo planteamos de esta forma, hermanos, el Padre desde antes de la fundación del mundo elaboró un decreto para elegir a quienes han de ser salvos. Y de entre toda la humanidad pecadora, que toda ella merece la muerte y la condenación, de entre ellos, hermano, saca a algunos y los elige para vida. Y envía a su Hijo a morir solo por ellos. Entonces debemos afirmar que ese plan tiene sentido y usted lo ve, porque usted hoy en la actualidad puede ver una iglesia y puede distinguirlos de quien no es parte de la iglesia. Ese plan no ha fracasado, ese se cumple. Y si el plan de Dios fue salvar a algunos, y el plan del Hijo fue morir por esos algunos, pues solo algunos se salvan. Y díganme, hermanos, si eso no es lo que ocurre aquí. Eso es lo que ocurre. Así que, hermanos, al decir esto, estoy afirmando que afirmar la elección para salvación viene siempre unido a afirmar la redención particular. Nadie puede decir, yo creo en la elección, pero creo que Cristo vino a morir por todo el mundo. No puede hacerlo. O toma las dos o deja las dos. Y por eso afirmo, porque ya hemos visto lo que tiene que ver con la elección, y ahorita, hermanos, es parte de la lógica bíblica, y afirmo esto, no es solo parte de la lógica, no es eso, hermano, estas cosas no son de lógica, hace parte de la lógica bíblica, es lo que quiero decir. Y lo primero, hermano, que miramos es la naturaleza de la expiación, es decir, en qué consiste la expiación, hermano, la obra de Cristo en la cruz. Pero antes de ello, quisiera decir y afirmar que la expiación es vicaria. Esta palabra no es potestativa del catolicismo romano, aunque ellos la usan bastante. La palabra vicaria significa que fue hecha en sustitución o en lugar de. Así que la expiación de Cristo se llevó a cabo en lugar de ciertas personas. Es decir, Él intercambia el destino de ellos y lo asume. Hay un grupo que merece la condenación y Él se da por ellos, es decir, a su favor, en su lugar. Los quita de la condenación y se pone Él. De manera que cuando hay esa transacción, aquellos por los que el Señor muere no pagan, porque Cristo ha pagado por ellos. Eso significa en sustitución o en lugar de los pecadores. Y es lo que hace una gran diferencia. Yo creo que todo cristiano afirmaría que Cristo fue a la cruz por el pecador, es decir, por causa del pecado, por culpa del pecado. Y eso está bien, hermano, pero solo es la mitad de la verdad. La otra verdad es que además de que el Señor fue a la cruz por causa del pecador, fue en lugar del pecador. En su lugar se puso Él para recibir el castigo. Nadie puede asegurar que el sacrificio de Cristo fue en sustitución y al mismo tiempo asegurar que Cristo murió por todo el mundo. ¿Por qué? Porque si Cristo se puso en lugar de todo el mundo,
pues todo el mundo, hermano, recibiría el beneficio de la muerte de Cristo, y no es lo que vemos ahora. Gálatas 3:13, hermanos, lo habla con toda claridad, esto de la sustitución, que el Señor en la cruz fue en lugar de ciertas personas. Y note el lenguaje de la Biblia. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así que aquí hay un resultado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Lo notan? Ese es el resultado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo logró hacer esto? Ahí dice: hecho por nosotros maldición. Esta palabra es importante, primero porque nos dice Cristo nos redimió, como algo que fue hecho ya. Nos redimió. No propuso la redención, no ofreció redención, sino que Cristo redimió a algunos que aquí se llaman nosotros. Cristo nos redimió. Es algo ya completo, como usted lo puede ver allí. ¿Y cómo? Él se hizo por nosotros maldición. Aquí abro un paréntesis. En nuestro español, hermanos, la preposición por goza de demasiados significados. Muchos significados tiene. Puede significar por causa de, a través de o en lugar de. Yo me tomo la pastilla porque tengo dolor de cabeza. Por el dolor de cabeza. Me tomo la pastilla a causa del dolor de cabeza. ¿Sí me hago entender? Mira una definición de por. Voy a caminar por el parque. Mire que ahí no cabe por causa. ¿Voy a caminar por causa del parque? No, aquí por qué significa a través de el parque. Y hay otra manera de usar la palabra por, algo así como: tú no puedes ir a la reunión, yo voy por ti, por ti. O sea, voy en tu lugar. Como nota, nuestra palabra por goza de muchos significados. ¿Cómo saber, hermanos, qué significado le damos cuando dice que Cristo fue hecho por nosotros maldición? Hermanos, porque en el idioma bíblico sí hay palabras distintas para señalar si es por causa de o en lugar de. Y aquí, hermanos, la palabra usada es en lugar de, lo cual debió ser traducido así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho en lugar de nosotros maldición. Así debió ser traducido el texto. Así que, hermanos, si Cristo se hizo maldición por toda la humanidad, pues ya la humanidad no estaría bajo maldición, pero sí está bajo la maldición de Dios, bajo la ira y la condenación. Pero si decimos Cristo se hizo maldición en lugar de su pueblo, hermano, nadie pudiera decir hoy que su pueblo está bajo maldición. No, porque Cristo asumió su maldición. Y aquí está, hermano. Él se hizo por nosotros maldición y así nos redimió, hermanos, nos redimió. Es la misma idea que usted encuentra unos libros atrás en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8.
y me voy a tomar la libertad de la palabra por colocarla en el sentido correcto, porque en nuestro texto, Romanos 5, del 8 al 10, utiliza dos palabras distintas para hablar del por. Romanos 5, 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por su causa seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos a causa de su vida. Así debería ser traducido para nuestro entendimiento. No es que esté mal traducido, pero es para que lo entendamos, hermanos. Y no es caprichoso, así está escrito en su original. Dios muestra su amor en que Cristo murió en lugar de otros. Y estos por los que Cristo muere, ¿qué dice allí, hermanos? Están ya justificados y serán salvos de la ira. Si Cristo fue a la cruz por toda la humanidad, entonces le aplicaría esto. Todos son justificados y todos serán salvos de la ira. ¿Es así lo que pasa, hermano? Si aun cuando hubiera un solo condenado, nos echaría abajo este texto. Si lo que pensamos es que Cristo murió por toda la humanidad. Pero hermanos, aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? El contexto nos lo afirma, Romanos 5. ¿De quién está hablando? De los justificados por la fe. Ellos son los nosotros de los que habla nuestro texto. No es todo el mundo, son los justificados por la fe, en donde la gracia está operando. De ellos se dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, los justificados, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que lo que quiero aclarar es esto. Él asume para la salvación de otros, asume su suerte y les da justicia. Y eso solo es posible si Cristo fue a la cruz para redimir a su pueblo elegido, que es lo que está pasando. Así que yo pudiera decir estas preguntas retóricas. ¿Creíste en la justicia de Cristo a tu favor? ¿Te viste desprovisto de toda justicia propia, por la cual te abrazaste a Cristo como Salvador, como el Cordero perfecto para la salvación de tu alma? Si eso fue lo que ocurrió, la Biblia le dice a eso justificación. Y si fuiste justificado, serás salvo de la condenación. ¿Notas alguna duda de esto? Algo así como, siendo ya justificados, ojalá seamos salvos de la ira. No, es ridículo. Siendo ya justificados, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos. Segundo, el uso de la palabra mundo o todos. Cada lector de la Biblia debe aprender un principio que lo va a alejar de posibles malas interpretaciones en la Biblia. ¿Y cuál es este principio? Cada palabra tiene su significado de acuerdo al contexto donde se usa. No siempre una palabra significa lo mismo siempre en toda la Biblia, no siempre. De acuerdo al contexto donde se use, la palabra adquiere un significado. Pero ese significado nosotros tampoco se lo ponemos arbitrariamente. El significado se lo da el contexto donde se usan las palabras. ¿Saben? Le pongo un ejemplo.
en el Antiguo Testamento, hablando de un rey impío, se le dice: oh, ¿cómo caíste, lucero de la mañana? ¿Está hablando de un santo? No, está hablando de un pecador. ¿Y cómo le llama? Lucero de la mañana. Y en Pedro se le llama lucero a nuestro Señor Jesucristo. Así que usted no puede decir: no, lucero de la mañana es siempre aplicado a Cristo. No, hermano. De acuerdo al contexto, se le da el significado a la palabra, pero ni usted ni yo le podemos asignar el significado. El significado se lo da el contexto. Así, la palabra mundo en la Biblia, o todos, no siempre significan cada una de las personas que han existido, que existen y que existirán en este planeta. No siempre esto ocurre así. Hermanos, usted y yo usamos esa misma manera de hablar y no se nos acusa de disparate. Yo puedo afirmar, hermanos, esto: hoy todo el mundo vino a culto. ¿Me entiende lo que quise decir, hermano? Y usted dirá: ¿y dónde están los asiáticos y los europeos? Y no, usted diría: usted me entendió cuando yo dije todo el mundo. Todo el mundo, ¿qué se imaginó usted? Pues todos los que regularmente vienen aquí, ¿vale? A veces decimos: todos se rieron cuando me caí. Todos. Y los que no lo vieron también se rieron. No, todos. ¿Quiénes? Todos los que vieron se rieron. Y si yo digo: todo el mundo tiene derecho al voto, usted dirá: sí, correcto. Y yo le preguntaría: ¿realmente los niños también? ¿Los recién nacidos? ¿No? ¿Nota usted que uno puede usar la palabra todos o mundo y el contexto donde usted esté hablando le da significado a la palabra? Así que, hermanos, muchas veces la palabra mundo en la Biblia se usa para señalar al planeta. Declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Ahí mundo sí es el mundo, totalmente. Pero Juan dice: lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. ¿Está hablando del planeta, hermanos? O sea que un árbol que está en el mundo no proviene del Padre. Oh, sí proviene. Así que aquí la palabra mundo no es todo el mundo, sino las filosofías en contra de Cristo. A veces se usa para señalar un todo, pero específico. Cuando el Señor Jesucristo fue a nacer, el emperador mandó a hacer un censo, según la Biblia, de todo el mundo, que todo el mundo fuera empadronado. Que sepamos, a América no llegó ese censo. Claro, pues todo el mundo romano de la época. Y muchas veces, hermano, la palabra mundo se usa como un contraste con respecto a los judíos. Es decir, usted recuerda que el mismo Señor Jesucristo afirmó que la salvación es o venía destinada primero ¿a quiénes? A los judíos. Pero cuando ellos rechazaron, el Señor decidió hacer sus planes al mundo. Es decir, ya no limitado al pueblo judío, sino decidió extenderlo a todas las partes del mundo. Como usted se puede dar cuenta, mundo o todos no siempre significa lo mismo. Y tampoco yo ni usted estamos autorizados para darle el significado. El mismo contexto se lo pone. Así que, hermanos, aunque no tenemos que citar todos los versículos donde aparece la palabra todos o mundo relacionado con el sacrificio de Cristo, ciertamente pensemos que muchos de esos textos nos están hablando no de la intención que tenía el sacrificio de Cristo como a su extensión. Cuando la Biblia en algunos textos nos habla que el Señor fue a la cruz por el mundo,
no está pensando en que fue a cada una de las personas del mundo, sino que Cristo no fue mandado solo a los judíos, sino que la extensión de su obra fue una extensión mundial. Sí, le duele la cabeza, ¿cierto? Un poco. Le pongo este ejemplo. Resulta que en el colegio Simón Bolívar se desató una epidemia en los alumnos de bachillerato. Sí, Simón Bolívar tiene primaria y bachillerato, pero hay una epidemia en los alumnos de bachillerato. No todos están enfermos, pero la mayoría de muchachos están enfermos. Así que la Secretaría de Salud elabora un plan para vacunar a los muchachos que están enfermos de secundaria. ¿Me sigue la idea? Está perfecto. Es mal usada la palabra si yo digo la Secretaría de Salud está haciendo una campaña de vacunación en el colegio Simón Bolívar. ¿Está mal dicho? Alguno me diría, no porque ellos están vacunando solo a los que están enfermos. Sí, claro, obvio. Y además los enfermos son los de bachillerato, no los de primaria. Oh, sí. Y los de las oficinas tampoco los han vacunado. Sí, pero usted entendió, ¿verdad? Es decir, esa campaña iba destinada, si me lo pide literalmente, a los alumnos que están enfermos de secundaria en el colegio Simón Bolívar. Pero ¿cómo se expresa uno, hermano? ¿Qué hace la Biblia, hermanos? Cuando en algún texto, y pensemos en 1 de Juan 2:2, creo para mi entendimiento, mi hermano, este es uno de los versículos, diría yo, el versículo más complejo con respecto a la redención particular de interpretarlo. Los demás textos, hermanos, donde aparece la palabra mundo o todos, no es tan difícil, el mismo contexto aclara, pero aquí está esta palabra, miren, 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Uno diría, aquí los sorprendimos ahora. Quedaron sin salida. Bien, la pregunta es, aquí los pecados de todo el mundo, ¿es todo el mundo, cada una de las personas del mundo? Vamos a explicar por qué no es posible. Uno, porque nos dice que Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Qué significa propiciación, hermanos? Significa que la ira de Dios está destinada sobre un objeto específico. Y el propiciatorio era una tapa que cubría, de alguna manera, para que la ira de Dios no cayera sobre los objetos, sino que esa tapa, de alguna forma, el sacrificio que se hacía sobre esa tapa, aplacara la ira de Dios. Y aquí nos dice, ya no estamos hablando de una tapa, es Cristo la propiciación. Así que lo que pasa es que la ira destinada para algunos, iba destinada, el Señor Jesucristo se pone en medio, tapando con su muerte en la cruz los objetos a los que iba destinada la ira. La ira sale de Dios, pero no llega a los objetos. Llega a Cristo y Él absorbe sobre sí mismo toda la ira de Dios. ¿Para qué? Pues para que ellos no la reciban. Eso es propiciación. Preguntémonos, ¿haría Cristo eso a favor de todo el mundo? Si lo hace a favor de todo el mundo, entonces ninguno de ellos sufrirá la ira de Dios. ¿Y por qué hay infierno, hermanos? Porque hay gente sufriendo la ira de Dios
Así que Cristo no hizo propiciación por ellos. Lo segundo que tenemos que tener en mente es esa transición que hay en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto le costó a los apóstoles entender que el hecho de ser judíos automáticamente no los habilitaba para la vida eterna? Automáticamente, es lo que pensaban ellos. Soy judío, automáticamente estoy en el reino. El Señor Jesucristo desbarató ese mito, pero algo les quedó en la mente a los apóstoles. Sí, ya sabemos que al reino solo entramos por creer en Cristo, pero ¿sabe qué pensaban los apóstoles? Que solamente Dios tenía pueblo entre los judíos. Sí, entre los judíos que creyeran, claro, pero entre los judíos. Así que cuando nuestro Señor empieza a mostrar misericordia con gente que no es judía, ¿saben cómo razonaron los apóstoles? No dijeron, perfecto, ya lo entendemos. No, se resistieron a llevar las buenas nuevas a los que no eran judíos, hasta que Dios los empieza a instruir. Entre ellos también tengo pueblo, entre ellos también tengo pueblo. Juan, hermano, es un judío, y él, creo que es la intención de decir, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, sí, por la audiencia judía, pero no solo por ellos, sino por todo el mundo, es decir, por los judíos que crean, pero por gente de todo el mundo que crea. La salvación no está limitada en geografía a los judíos, no está limitada. El Señor tiene elegidos en todas partes del mundo, en toda tribu, lengua y nación. Creo que este texto lo que afirma es que no hay una exclusividad regional, nacional. Este texto nos está diciendo que la obra de Cristo tiene un alcance universal. Pero si Cristo, hermanos, hubiese propiciado a todo el mundo, pues nadie del mundo recibiría la ira de Dios. Pero tercero, hermano, y con esto concluyo brevemente. ¿Cómo habla la Biblia del sacrificio de Cristo en la cruz? Deja alguna incertidumbre diciendo algo como se predica ahora. Cristo hizo su parte, amigo, en la cruz. Él se entregó completamente en la cruz, pero ahora depende de ti. Eso no es una predicación evangélica. Es más, uno de los más grandes tropiezos que la gente tiene para entender la redención particular es decirnos, es que eso de la redención particular no muestra el amor divino. No, es decir que el Señor ha elegido a algunos solo para salvación. No, yo creo en un Dios que ama y que ama a todo el mundo por igual. Bien, yo le diría algo, hermanos. Si a usted le mandan a construir un puente que va desde un lugar de destrucción a un lugar construido y lindo, ¿usted cómo expresa su muestra de amor hacia los que están en la ciudad que se está cayendo a pedazos? Su función es construir el puente que lleve a la gente de ese lugar al lugar estructurado y bonito. Usted dirá, yo quiero que en ese puente quepa toda la humanidad, pero lo voy a construir hasta la mitad. ¿O hace usted, hermano, un puente angostico donde pase uno por uno, pero que lo lleve de este lugar al otro? ¿Cuál de estas dos propuestas que le presento le parece a usted que es más amorosa? ¿Donde quepa todo el mundo, pero que al final ninguno llegue al objetivo? ¿O el puente angostico donde al menos uno por uno todos lleguen? Bien. El punto de
vista arminiano dice esto: Dios hizo su parte, pero quieres llegar al reino, te toca hacer la tuya. Es el puente construido, hermano. En ese puente cabe todo el mundo, pero no llega nadie al otro lado. Como dijo el predicador, la expiación particular es un puente angosto donde solo caben los elegidos, pero ese puente llega al otro lado. Eso es amor. Pero el ejemplo no va a ser, hermanos. Hebreos 9, capítulo 12. Hablando de Cristo, Hebreos 9, capítulo 12. Hablando que Cristo, siendo un sumo sacerdote, es decir, el más grande sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Redención eterna. Él sí obtuvo algo en la cruz, y fue redención eterna. Él no dejó el trabajo a medias. Él no suspiró diciendo, bueno, dejé a toda la humanidad salvable. No, Él obtuvo eterna redención. Esas dos palabras, hermano, y sobre todo la eterna, que me digan, hermano, que Cristo no salvó a alguien, ¿qué hacemos con este texto? Que el Señor hizo salvable a todos, pero que efectivamente no salva a nadie. Hermanos, aquí dice que obtuvo eterna redención. ¿Y de quién la obtuvo? ¿De quién, hermanos? Digamos, ¿de quién la obtuvo? ¿A dónde entró el Señor? Según lo que leímos, ¿a dónde entró? Al lugar santísimo, es decir, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y entonces, ¿de quién obtuvo la redención para su pueblo? Del Padre, hermanos. ¿Qué efecto tuvo el sacrificio de Cristo? Que el Padre le haya dado eterna redención por los que Él se sacrificó en la cruz. Eterna redención. ¿Creíste en Cristo, hermano? Pues eres redimido eternamente, no hasta el próximo pecado. Eres redimido eternamente por la sangre de Cristo. Él entró una vez a donde el Señor, una vez se le dio eterna redención, una vez Él le da redención a su pueblo, y ellos quedan redimidos eternamente. Y si hubiese otro versículo más claro, que Hebreos 10:12, ahí mismo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este texto, hermano, no solo nos señala que el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, sino que nos dice que el Padre aceptó esta ofrenda. ¿Cómo lo sabemos? Pues dice que Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Usted cree que si Él no hubiera cumplido la tarea, se hubiese podido sentar a reinar? No. Pero el Padre le ofrece el estar a su lado porque Él cumplió la tarea. Ahora, ¿qué más nos dice? Una redención que es única y definitiva, una vez y para siempre. ¿Y cuál fue el resultado? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos. No los dejó en el camino de la perfección. De hecho, los hizo perfectos en el sentido del sacrificio de Cristo, ¿me hago entender? Es decir, salvos. Los dejó salvos a ellos, a los santificados, a los que Él había apartado. Santificar es apartar. ¿Recuerda la penúltima palabra de Cristo en la cruz? Consumado es.
Él dijo, terminé, acabé. Y el Padre lo recibe, hermano, como una ofrenda. Fruto de ello, la resurrección. La resurrección es el aval de que el Padre aceptó la obra. Y no está escrito en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él quedará satisfecho, hermanos. Ni el Padre ni el Hijo se están, con respeto lo digo, se están comiendo las uñas, mirando la humanidad, diciendo, pero nosotros procuramos esto y miren Menganito, usted murió por él, sí, yo morí por él, y mírenlo, y mire a Sultanita, y cuando le salga uno dice, bueno, uno, ahora sufrir por el otro. ¿Usted ve a Dios así? Así nos enseñaron a pensar de Dios, un Dios débil, que sus propósitos no es más que un suspiro de Él. Allí, ese evangelismo, Él está atrás de tu ventana y llora cuando tú no oras, y Él se entristece, y llevas 10 días que no hablas con Él, y Él sigue detrás con las manos en el bolsillo, mirando cuando tú le prestas bolas. Eso no es bíblico, hermano. El Cristo de la Escritura nos dice que entró a la presencia del Señor y obtuvo para su pueblo redención eterna, que ni siquiera usted, ni yo, ni el diablo va a poder revertir esa obra. Es eterna. Nada podrá revertir la obra de la expiación en nadie. Y si alguien muere en sus pecados, no podemos razonar, Cristo murió por él y él se perdió. No, deberíamos razonar, aquel pobre, nunca Cristo murió por él, si hubiera muerto por él, entra al reino de Dios, porque entra, hermanos, obtuvo eterna redención y nos hizo perfectos. Hermanos, el sacrificio de Cristo salva eternamente. Y si usted, hermano, ha creído en Cristo, su próxima estación será la gloria. Usted dirá, soy un hombre de innumerables pecados. Oh, hermanos, no nos habla lenguaje extraño. Pero si en ti se ha hecho la obra de redención, ni tus pecados destronarán la gracia de Dios en ti. Nada destronará la gracia en ti. ¿Tú crees que tus pecados son más grandes que la sangre que corrió en el Calvario? ¿Me estás diciendo eso? Tus pecados son ridículos al lado de la sangre del pacto eterno. Una sola ofrenda bastó para cubrir todo pecado de su pueblo, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Por eso, hermano, usted y yo tenemos seguridad de salvación. Es por eso. Nunca al reino de Dios va a llegar alguien diciendo, Señor, por mi perseverancia alcancé a estar aquí. No, el día que abras tus ojos en la gloria, todo te será tan claro que vas a decir, solo por gracia estoy aquí, por la obra consumada de nuestro Señor. Pero, amigo, eso es precisamente lo que debes saber esta mañana. Que si tienes pecados y pecas y tu conciencia está abrumada, hoy tenemos que decirte que si vienes a Cristo, te serán perdonados todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, para siempre. Y nunca más serás tratado en virtud, o más bien con base en tus pecados. Nunca más. No te serán recordados por Dios. Si vienes a Cristo, tus pecados serán totalmente perdonados. Se te dará entrada al trono de la gracia cuando mueras. Y no tienes que dudar de esto. Más bien piensa por qué no has venido.
pero nunca pongas la duda de parte del lado del sacrificio de Cristo. Nunca razones, ¿y será que si voy a Él, si me perdona? De ese lado, queda tranquilo. Esa obra es perfecta. Duda más bien, ¿por qué no has venido tú a Cristo? Duda de tu alma pecaminosa, de eso sí deberías dudar. De tus obras, de tus supuestas virtudes, duda de eso, pon la duda en ese lado y corre a Cristo, pero corre a Cristo y nadie que ha venido a Él vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Oremos. Padre, gracias por el sacrificio perfecto de la cruz de Cristo. Gracias por redimir de la maldad a este pueblo que tú conoces, Señor, los que de corazón han venido a Cristo. Oh Padre, no solamente en días como hoy, sino en días donde fracasamos y luchamos contra el pecado, recuérdanos, por favor, la sangre del pacto eterno. Ejercita nuestra fe para que podamos entender que no fuimos recibidos con base en nuestras obras, pero que nunca jamás seremos tratados con base en nuestras obras. Oh Padre, permítenos obrar, sí, con diligencia, con amor, con esfuerzo, con perseverancia, con devoción, como fruto de agradecimiento y de amor. Que entre nosotros no haya alguno que convierta la gracia en libertinaje, y que no haya algunos pensando que están en el pacto de redención para sorprenderse en la eternidad, a causa de no haber reposado fielmente en el Evangelio. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena y vamos a cantar el himno 517. Himno número 517, obediente a tu mandato.